Muy buenas noches. Mi nombre es Yanilza García Villamán, de la asignatura Historia de la Educación Universal y Dominicana, en la sección 3. En esta noche vamos a presentar un tema muy importante. Inmediatamente vamos a pasar a compartir pantalla con ustedes. Entonces, el tema que vamos a tratar en el día de hoy es sobre la problemática educativa en el tradicionalismo pedagógico, en la educación esclavista, antigua clásica, educación griega y romana. Entonces, para entrar en concepto, vamos a hablar un poco sobre la problemática educativa en el tradicionalismo pedagógico. El tradicionalismo pedagógico recoge en sí el prejuicio aristocrático en contra de las artes útiles y las destrezas tecnológicas. Enfatiza en la formación del carácter que permite que los individuos accedan a ideales de lo bueno, arete, lo bello, calón, y lo verdadero, aletheia, hasta lograr la imagen del hombre genérico en su validez universal y normativa, como ideal humanista, ético, político de la paideia de las polis griegas que se proponían formar en sus ciudadanos. Dentro de la pedagogía tradicionalista se pueden ubicar todos los modelos pedagógicos que, partiendo de una base filosófica idealista, asumen los métodos esclavista medieval, perceptibles de muchas prácticas pedagógicas que aún subsisten en las escuelas. Pueden incluirse en este grupo de teoría la teoría conductista, encaminada a formar sujetos según el deseo del maestro. Vamos a mencionar algunas características comunes de lo que es el tradicionalismo pedagógico. Los pueblos que representan el tradicionalismo pedagógico entienden que el ideal de la educación reside en la exacta y fiel transmisión del pasado, donde ellos ven esa época de oro de su cultura. Se convierte la educación, además, en en mecánica práctica. Las sucesivas generaciones acumulan conocimiento, tanto de sus predecesores, así como de los adelantos técnicos. Se organizan las creencias y se va produciendo un perfeccionamiento lento y de forma continua del llamado saber tradicional. Otras características son que se manejaba la educación dentro de la familia. O sea que los niños imitaban a sus padres en sus labores. Después, estos les enseñaban sobre sus costumbres y el actuar. Otra característica es que se guiaban por libros. Solo los hijos de los reyes tenían profesores y estos eran sacerdotes, y los reyes eran los únicos que no eran tutores. Las mujeres se le daban, se le enseñaban a bailar, a manejar el hogar o a tocar algún instrumento. Y a los agricultores se les enseñaban a cultivar las tierras, pescar y otras labores. Hablando un poco acerca de la sociedad esclavista, los expertos creen que la educación con profesores que no fueran los padres comenzó alrededor de la edad antigua, con la cultura egipcia y mesopotámica. Esto es sobre el 3500 a.C. Podemos decir que en el primer milenio antes de Cristo se desarrollan las paideias griegas. Poco después los romanos copiaron todo de los griegos tras su conquista, incluso lo referente a la enseñanza. Esto último gracias a Cicerón, principal impulsor de la humanitas romana. Con la llegada de la Edad Media, entre los siglos V y VI, el cristianismo tomó la rienda de la educación a través de los clérigos para continuar con la enseñanza de la época clásica. Eso así, ya todo revisado, reescrito, según la conveniencia de la doctrina católica. En esta época del esclavista, el sistema educativo social básicamente estaba a favor de los dominantes esclavistas. Ellos tenían el poder
de educar con derecho para el dominio de la clase social, así no en favor de la masa popular. Por esta razón el pueblo no conocía los derechos y deberes, por lo tanto se dejaban manipular fácilmente. La clase social en ese entonces era discriminatoria, marginada, esto así por un poder absolutista y por esclavizadores. Dentro de las características de lo que fue la educación esclavista, podemos mencionar que era una sociedad clasista, una sociedad dominante, una sociedad absolutista. Podemos mencionar también la apropiación de las tierras y nace una propiedad privada. Dentro de los aportes podemos decir una forma de gobierno, pedagogía tradicional, las reformas y contrarreformas y una educación por selección. Las sociedades esclavistas, esto es a manera de introducción para ya entrar en contexto, podemos decir que en las sociedades esclavistas la práctica de la esclavitud estuvo generalizada en gran parte del mundo, aunque con cierta diferencia, esta estará presente en algunas civilizaciones como son Grecia, Roma, Egipto, la India, China. Además de esto, los pueblos del norte de Europa, África subsahariana, y además de esto, de la península arábica. Entonces, continuando con las sociedades consideradas netamente esclavistas, podemos decir que existen sociedades que son consideradas como tal netamente esclavistas. Estas son la antigua civilización griega, la antigua civilización romana, y además de esta, existen otras sociedades cuya organización económica no fue únicamente esclavista. Tal es el caso de Egipto, Mesopotamia, la India y China. Ahora bien, vamos a iniciar aquí con lo que es la educación en la cultura hebrea. La educación en la cultura hebrea estuvo basada en un creador único, que es nuestro Señor Dios, Jehová, creador de todo lo que existe. El pueblo hebreo fue el pueblo escogido por Dios. Toda enseñanza de este pueblo se caracterizó por ser una educación religiosa. El ideal pedagógico fue formar al hombre virtuoso, lleno de valores, piadoso y honesto. Para comprender los inicios de la educación cristiana, los niños eran orientados por la familia para interiorizar los valores religiosos. Respecto a la educación familiar, como ya hemos dicho anteriormente, la educación hebrea comenzaba casi cuando el niño empezaba a hablar. Se llevaba a cabo en el interior de la familia, eran los padres los encargados de traspasar esas experiencias y tradiciones a sus hijos. Entonces fue durante siglos la única forma de educación existente en Israel. Continuó siendo esta la educación fundamental. La obligación de la familia era básicamente educar a sus hijos según el precepto de Moisés, que reproduce la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué se les enseñaba a los niños? Se les enseñaba a los jóvenes y niños con los siguientes contenidos: historia sagrada, la música, la escritura y algún oficio. A las mujeres se les enseñaba las sagradas escrituras, hilar, además de esto tejer, cocinar, cuidar los rebaños, la administración de bienes, entre otras cosas. Entonces, el propósito de la educación hebrea, básicamente la educación de los hebreos, siempre ha sido teocéntrica. Como el pueblo escogido por Dios, los hebreos concentraban su enseñanza en procurar que todos viviesen en la voluntad de Dios, cumpliendo la ley. En cuanto a los propósitos de la educación, podemos mencionar el transmitir la herencia histórica. Generalmente se hacía de forma oral y se exhortaba la ley. Enseñar en la conducta ética y moral,
se enseñaban los principios básicos de la disciplina y la conducta. Dentro de las características de la educación hebrea y sus aportes, podíamos mencionar que se caracterizaba por lo siguiente: una educación teocentrista, una educación familiar, como ya hemos escuchado anteriormente, y una educación oral, una educación personalizada. Dentro de los aportes podemos mencionar la religión, los valores éticos, la educación formal, la docencia, la escuela y el currículo. Ahora vamos a entrar a lo que es la educación egipcia. La educación egipcia estaba en poder de los sacerdotes y al alcance, además de esto, del que lo pudiera pagar. Era una educación con la cual el hombre tenía el trabajo fijo. Sin la educación no llevaban a cubrir ningún cargo. La educación se basaba más en la práctica y además de esto, los hombres tenían una capacidad de ejercer cualquier oficio, siempre, siempre y cuando tenían un grado de estudio. Además de esto, consideraban que el conocimiento de las ciencias como la geometría y la astronomía eran un medio para obtener honor y fortuna. El aprendizaje de contenidos se iniciaba en la infancia con el difícil y laborioso proceso del aprendizaje, como era la lectura y la escritura, la gramática, las disciplinas especializadas, como reglas y enseñanzas técnicas basadas en conocimientos matemáticos. Los métodos de aprendizaje que estos utilizaban eran la copia o dictado, la memorización y el recitado. Quienes no supieran leer ni escribir eran considerados como esclavos. El modo de adquirir conocimiento era mediante la asistencia a la escuela, la cual era denominada casa de instrucción, donde se enseñaba lo que era la religión, la lectura, la escritura, el cálculo y la gimnasia. Existía un limitado número de escuelas a las cuales solo podían asistir los miembros de la realeza, los nobles, los hijos de aquellos que pudieran pagar los altos costos que tenía la educación. Además de esto, en su mayoría, quienes comenzaban a educarse en las escuelas estaban destinados a convertirse en sacerdotes o escribas. A las escuelas también podemos decir que solamente asistían los varones. Una vez finalizada la escuela elemental, se realizaba un examen para determinar quiénes podían adquirir estudios superiores. Los que tenían un carácter más técnico, estamos hablando de los estudios superiores, que los académicos, que priorizaban los trabajos prácticos sobre los intelectuales. Entonces, denme un segundito para poder agrandar la foto. No quiero agrandar la foto. Bueno. Entonces, hablando de quienes no podían pagar la educación formal y no podían pagar la educación de sus hijos, tenían que educarlos en sus hogares. Los niños eran educados por los hombres de la casa y era común que un padre enseñara su profesión a sus hijos. Y las niñas eran educadas, claro está, por las madres en aquellas tareas propias del hogar y del rango social de esta familia. Podemos decir que el libro de los muertos va a ser la primera referencia de la educación para los egipcios. En él habían himnos, cantos sagrados que trataban sobre los conocimientos humanos y en cada templo debía de haber por lo menos un ejemplar. La enseñanza era rutinaria, los estudiantes tenían un silabario, en él estaban organizados los signos usuales con su pronunciación y su significado. Dentro de las características de la educación egipcia podemos mencionar que es una educación teocentrista, una educación marginada, desarrolló el poder político, era una formación integral. Dentro de sus aportes está la lengua, las creencias religiosas propias de estos, los grandes competencias deportivas y juegos panhelénicos. Podemos mencionar las dramatizaciones, las anfictionias,
una educación desde la infancia y una educación utilitaria. Ahora vamos a tratar otro tema. Vamos a hablar sobre lo que es la educación en la antigua Grecia y en Roma. Entonces vamos a pasar a compartir pantalla de nuevo. La educación en la antigua Grecia es considerada como muy importante, ya que la antigua Grecia es la cuna de la civilización occidental e influyó en todos los aspectos posterior al Imperio Romano. Muchas obras de arte griegas que hoy son conocidas son copias romanas. Dicho imperio esparció así la cultura helénica por toda Europa. El pensamiento pedagógico griego antiguo, desde antes del siglo V después de Cristo, representó el ideal más avanzado de lo que es la educación, que consistía en la integración entre la cultura de la sociedad, la libertad y la convivencia social y política, es decir, lo que llamaban paideia. Los griegos dieron un gran valor al arte, la literatura, las ciencias y la filosofía. El hombre educado en la paideia debía estar formado en su cuerpo por la gimnasia, además de esto en su mente por la filosofía y las ciencias, además de la moral, los sentimientos por la música y las artes. Las tendencias pedagógicas griegas se ven reflejadas en muchos pensadores y escuelas como Pitágoras y Sócrates, Xenofonte, y por las luminarias que ejercieron gran influencia en el mundo griego, como fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Para Pitágoras, el orden del universo y la armonía de las matemáticas se podían establecer en la vida humana. Y Sócrates centraba el acto educativo en el lenguaje y en la retórica. Xenofonte fue el primero en pensar en la educación de la mujer, aunque ceñida a los conocimientos caseros y de interés del esposo. Asimismo, vamos a hablar un poco sobre lo que es la educación femenina en Grecia, que en el caso de la educación de las mujeres, como ellos le llamaban la educación mujeril, esto desde tiempos muy antiguos se tenía un profundo desprecio por las mujeres que detentaban algún tipo de cultura, sobre todo literatura. En Grecia a las mujeres públicas se le concedía lo que se le negaba a las mujeres honestas. Esto es en el sentido de que en Grecia se limitaba la enseñanza de la poesía y otras artes a las heteras, quienes eran las mujeres de compañía en sentido licencioso. Esto quiere decir que estas mujeres de compañía tenían permitido tener estos conocimientos. Hablando un poco de lo que es la mujer en Grecia, nos es permitido a nosotros también ver algunos aspectos, como es que esta era excluida de los asuntos de las polis. Esta era encerrada en el gineceo, excepto para las fiestas religiosas. Era fiel al varón, era considerada una eterna menor en cuanto a lo que era su edad. En Esparta tenía mayor libertad y dedicación y cuidado a su cuerpo. Su papel en la sociedad era prever futuros ciudadanos, mejor dicho, proveer, o sea, dar a luz futuros ciudadanos y proporcionarles una buena educación. En cuanto a la legislación sobre la escuela, podemos decir que las primeras intervenciones del Estado griego a la educación se localizan en la legislación atribuida a Solón. Dicha legislación sobre la escuela se conoce a principios del siglo VI a.C. En ella se habla sobre los deberes de los padres, entre otras cosas. Estaba a enseñar a leer a sus hijos,
y a nadar. También mencionaban el aprendizaje de un oficio para las clases bajas y música, equitación, gimnasia, caza y filosofía para las personas adineradas. Los dos, las que podríamos mencionar como las dos educaciones arcaicas, se encuentran dos tipos, que era la educación homérica o relatos de la Ilíada, donde el educador del pueblo y primer educador de la humanidad, Homero, el ideal humano se forjaba en textos homéricos, están fundidos con héroes de carácter aristocrático y caballeresco para educar al pueblo a través de las gestas. Los niños en Grecia, después de aprender a leer en voz alta y a escribir, aprendían versos de Homero. Y es que Homero estaba, en estos versos de Homero estaba todo lo que necesitaban. Obtenían conciencia, el valor, el buen uso de la palabra, la lealtad, la destreza, la propiedad, la vida en comunidad, el comportamiento, en lo que son las asambleas y en los actos peligrosos, el amor filial, la belleza, la música, la aventura, la solidaridad. O sea que la obra de Homero no solamente fue instrumento de cultura de la historia o de la literatura, sino una guía indispensable para el proceso formativo. La educación en Hesíodo, esto fue durante el siglo VIII a.C. Grecia vivía en una transición social. Las tiranías y las angustias de las aristocracias caían frente al desarrollo de las ciudades. O sea, estas se convertían en más igualitarias y pobladas de lo que eran los artesanos. La vida del hombre común, labrador o artesano, se convertía en una vida del ciudadano. Hesíodo, a pesar de su antigua condición acomodada, no dejó nunca su lira. Y este se convirtió en el primer pedagogo del trabajo en la cultura occidental. Pues por primera vez cantó su importancia, o sea, la importancia del trabajo para ser fértil al mundo y para hacer a los hombres virtuosos. Él enseñó a los hombres que es bueno trabajar. Hesíodo fue cantor no de la civilización heroica, como lo habíamos visto anteriormente con Homero, sino de la civilización campesina. La tradición griega posterior ha contrapuesto a menudo dos modelos ideales de educación. El llamado torneo poético entre Homero y Hesíodo, que quizás se trate de un ejercicio escolar, muestra al pueblo favorable a Homero y al rey favorable, o sea, y como rey a Hesíodo, el cual vence. Estamos entonces ante un conflicto entre dos tradiciones culturales diversas, la de los aristócratas guerreros, que estaban representados en Homero, y la del pueblo de los productores, que estaba representado por Hesíodo. Se trata de una polémica contra la transformación de la educación deportiva, que llevara al nacimiento del profesionalismo, a la invasión de un territorio originalmente reservado a los nobles por parte de matontes, de la gente del pueblo y posteriormente por parte de los esclavos. En la antigua Grecia, los hijos de los artesanos, agricultores o cualquier otro oficio apenas alcanzaban conocimientos elementales. Los ricos se entregaban a la música, la equitación, la cacería, los gimnasios, y se transmitía la educación. Los periodos de la educación en Grecia. Vamos a comenzar con la Grecia clásica. Se busca el equilibrio del cuerpo, el alma y la mente. Los sofistas eran los encargados de la educación superior. También se cultivaba la retórica. Entonces, dentro de las áreas de estudio se encontraba la gimnasia, la gramática y la aritmética. Dentro de estos pensadores sofistas se encontraba Sócrates, que utilizó la mayéutica, que era un método de enseñanza
que crea la duda para llegar a la verdad. Inicia con el método, con una serie de cuestionamientos y sobre todo a cuestionarse, lo que se conoce como actitud socrática, una actitud de ignorancia para hablar con su interlocutor. Enseñaba verdades conocidas, además planteó el método científico mediante preguntas e hipótesis para lograr la transferencia de conocimiento. Otro pensador fue Platón, que convirtió la filosofía en una ciencia del saber y el conocer. Este se ocupó del ser humano, la educación era del tipo idealista. Esto se ve reflejado en su libro La República, donde la educación para una sociedad perfecta. La alegoría de la caverna ilustra la educación idealista, además busca el desarrollo de las virtudes del ser humano. Su método de enseñanza, la dialéctica, que va desde la opinión hasta el conocimiento de la verdad. Aristóteles, por su lado, busca desarrollar el pensamiento lógico y dar validez al razonamiento. Era partidario de la educación. Este decía que la educación debería ser para toda la población, planteaba que producir es progresar y establece también que todo lo que recibimos desde los sentidos, esto es una forma de aprender de lo que podemos percibir. Además de esto, funda el centro escolar llamado liceo. Otro periodo es el periodo helenístico o helenismo. Empieza con Alejandro Magno y la paideia pasa a convertirse en enciclopedia. La educación deja de ser privada y pasa a ser pública. La lectura, la escritura y el cálculo se vuelven más importantes y llega la enseñanza superior. Entonces, ahora parte de lo militar también aparece en mayor medida en la cultura general y científica. En la época de la civilización griega es donde se fundan las escuelas en edificios y establecimientos formales. Poco a poco la escuela se iban haciendo públicas, sobre todo cuando se ponía dinero de parte del monarca. Gracias a este hecho hubo una mejoría en las condiciones y en el prestigio social de los docentes. Las primeras escuelas nacieron con aportaciones financieras. Se podían distinguir entre la instrucción pública y privada, es decir, la que se aprendía en la familia y la que estaba bajo el cuidado de la polis. Aquí vamos a tratar del tema de la Enquilios Paideia helenística. La Enquilios Paideia helenística aporta una sistematización y organización a los saberes escolares. El carácter encíclico, enciclopédico de este modelo educativo se manifiesta en un plan educativo que se distribuyen, donde se distribuyen los contenidos en varias etapas sucesivas, entre las que se destaca el núcleo formativo de la adolescencia, auténtico conjunto de materias organizadas y sistematizadas con el fin de dotar al estudiante de una formación completa e integral, tanto física, del cuidado del cuerpo, como la intelectual y cultural. Además de esto, una clara aplicación de la arete homérica y la calocagatia, la educación del cuerpo y el alma. La crianza, otro P, va desde el nacimiento hasta los 7 años y se realiza en el hogar. La madre en ocasiones un aya o nodriza o un pedagogo enseña al párvulo, le llamaban nepios, las costumbres griegas y las virtudes morales. La paideia infantil se desarrolla entre los 7 y 14 años en Atenas, hasta los 18 en Esparta. El niño se educa en la arete física y espiritual. Recibe formación gimnástica con el objeto de desarrollar fortaleza y embellecer el cuerpo. Practica la lucha
en la palestra, el paidotribes, dígase el maestro, le enseña los fundamentos deportivos del pentatlón de salto, la carrera, lucha, lanzamiento de disco y lanzamiento de jabalina. La formación poética y musical se inicia con las primeras letras que le inculca el gramatista o maestro de la escuela elemental. Adquiere los rudimentos de la lectura, la escritura y el cálculo. Una vez se entra en la adolescencia, en lo que se llama la efebia para los atenienses, entre los 16 y 20 años, y la melestrenia para los espartanos, que se encontraba entre los 18 a los 20 años, el alumno recibe el enquiclios, paideia, el núcleo fundamental de la formación y la cultura que le guiará durante toda la vida. La enseñanza continuaba en la edad adulta con una educación que hoy diríamos que es la superior, destinada a la formación de profesionales como médicos y arquitectos, y en una profundización de las artes de la retórica mediante el método sofista y la incorporación de la filosofía como saber supremo a cargo del filósofo que aplica el método socrático. Vamos a tratar un poco, como hemos mencionado tanto el tema de las polis, vamos a hablar del nacimiento de las polis. La crisis de la institución monárquica correspondió al nacimiento y difusión de la polis, entendida como una organización de vida en común. Esta se consideraba una característica propia de la civilización griega. Su formación se inicia a finales del siglo IX o comienzos del siglo VIII a.C. y se prolongó en ciertos casos hasta la época clásica. Muchas de las cuestiones que se abordarán a continuación se enmarcan en el ámbito de las polis como ciudad-estado independiente. Entonces, hablando de la estructura física, sociológica y gentilicia de la ciudad griega, podemos verlo acá en esta estructura. Entonces podemos ver que como estructura física estaban las polis o ciudad o estado, estaban las asti, que eran las urbes, estaba el come, que eran las aldeas, el cora, que era territorio, estaban las estructuras sociales, que era el pile, que eran las tribus, estaba la patria, que era, se le llamaba hermandad, los genos, que eran los clanes, oikos, que eran la casa. También están las estructuras políticas que estaban conformadas por el rey, los magistrados, el consejo, las asambleas. Estaba la estructura sociológica, que eran las eupátridas, las ágatos, demiurgos, tetes, estaban los cacos, mecoicos seno, que eran los extranjeros, los doulos, que eran los esclavos, polités, que eran el ciudadano, y no ciudadano, que eran lo que ya mencionamos, metoicos y los doulos, o sea, los extranjeros y esclavos eran los no ciudadanos. Lo que la ciudad te presenta una gran uniformidad estructural en cuanto a los regímenes políticos. Vamos a hablar un poquito sobre lo que son las escuelas en Atenas y Esparta, mencionando que eran dos escuelas muy diferentes. La educación en Esparta estaba enfocada en la formación de guerreros para asegurar la superioridad militar sobre las clases sometidas. La educación castrense demandaba severidad y crueldad para poder afirmar esa supremacía sobre los enemigos y las clases subyacentes, o sea, las yugadas. Asegurar la superioridad militar sobre las clases sometidas era un fin supremo de la educación de los espartanos.
Dentro de las áreas de estudio estaba el valor y respeto por las leyes patrias, desarrollo de la fortaleza física a través del ejercicio y el deporte. Los hombres espartanos debían de someterse a ejercicios físicos para endurecer sus cuerpos. Desde los 7 años, el Estado se apoderaba del espartano y hasta los 40 o 45 años pertenecía al ejército activo y hasta los 70 a la reserva. Entre los varones se fomentaban las prácticas de amor homosexual para estrechar lazos de compañerismo y hermandad. Igualmente, la pederastía era una práctica ampliamente difundida. Las mujeres formaban parte de ese ejército, aunque mantenidas a un nivel inferior al de los hombres. A las féminas, estas se dedicaban a fortalecer sus cuerpos con los ejercicios físicos y les hacían perder sus rasgos femeninos, y también se les exigía tener hijos fuertes y sanos. En cuanto a la educación ateniense, en Atenas la escuela era del tipo elitista, individualista. No todos los ciudadanos tenían acceso a la educación. Era dada a la clase privilegiada, además de esto. Al terminar el periodo del efebo, se podía comprobar el punto donde había llegado la educación del ateniense, tanto en el manejo de las armas como en el cumplimiento de los deberes ciudadanos. Toda la enseñanza debía de ser pública, de acuerdo con los preceptos establecidos dentro de la concepción democrática de esa época, donde la educación precisamente tenía un papel fundamental. Aquí vemos una de las diferencias en cuanto a la espartana. Además de esto, las áreas de estudio eran la física, la gramática, la música y la aritmética. Los niveles de estudio que existían en la educación ateniense eran los estudios primarios, que enseñaban la lectura, el alfabeto y la escritura; los estudios secundarios, que comprendían la educación física, la gimnasia, la carrera, el salto largo, el lanzamiento de disco y de dardo, la lucha, entre otros. La artística, además, esta comprendía el dibujo, el dominio de la lira, el canto, la música y la danza. Los estudios literarios, que se leía a Homero, y en general obras clásicas, la filología, la gramática, la redacción, la lectura, la recitación de textos. La educación superior abarcaba el estudio de la retórica, la filosofía, la cual comprendía la lógica, la cosmología, la metafísica, la ética, la política y la teodicea. El grammatiste. Los hijos del pueblo y de la pequeña burguesía podían gozar de instrucción primaria, al menos para leer y escribir, por lo que acudían con el maestro, que era el grammatiste. Atenas fue la primera que se liberó del ideal educativo, que saltaba a la fuerza, a la armonía del cuerpo, la temeridad física, la habilidad sobre todo para la equitación, deportes y símbolos de clase, y conducir carruajes. Mens sana in corpore sano. La reedición del culto a la belleza física la belleza física de las personas, enlazada con la virtud intelectual. Esto quería decir estas palabras. Creía en un modelo formativo en el cual la elegancia del cuerpo garantizaba una armonía interior y viceversa. Si en esta educación existe todo aspecto moral, el mismo se realiza en el deporte y con el deporte. Los sofistas fueron los precursores de los pedagogos, de los preceptores, de los preceptores modernos y del profesor contemporáneo, o sea, de la enseñanza como profesión. Siempre se beneficiaba de sus enseñanzas. Este era la persona más pudiente. Fueron los primeros en practicar
el principio de que la educación no es un proceso de crecimiento natural, sino una influencia del ambiente guiada por experimentados pedagogos. Los sofistas fueron fundadores de la retórica como arte del discurso, del saber y el hablar, la gramática como conocimiento de la lengua, de la dialéctica, donde no hay razones ciertas o falsas, sino razones que pueden ser una y otra dependiendo de cómo se representen. En cuanto a la evolución histórica de la educación en Roma, los padres fueron los educadores de sus hijos en Roma en los primeros tiempos. Las costumbres, las creencias y las leyendas iban pasando así familiarmente de unas generaciones a otras. Generalmente era la madre la que enseñaba a leer, a escribir y hacer cuentas. El padre procuraba irle enseñando las leyes y costumbres de todo buen ciudadano de Roma. Con la expansión de Roma, sobre todo al conquistar Grecia, se hizo necesario abrir nuevos caminos en el mundo de la educación. Así las familias que tenían medios pudieron disponer del siguiente plan de estudio para sus hijos. La educación en la Roma antigua. La educación en la Roma antigua desde los últimos siglos de la República Romana era un mecanismo vinculado a la élite social que proporcionaba a sus hijos una educación al modo de griego. El paedagogus, palabra griega de la que se deriva la actual, que es pedagogo, era el esclavo que conducía al niño a la chole, que era la escuela. En la primera enseñanza, el nutritor o tropeus era el responsable de enseñar al niño a leer, de su educación, además, hasta la pubertad. Debía dirigirse como a su padre, llamándole domine o señor. Respecto a la escuela, la chola escuela estaba regida por el calendario religioso. Las clases se daban por la mañana y eran mixtas hasta los 12 años. Un grammaticus era el responsable de enseñarle a los niños los autores clásicos y la mitología, mientras que las niñas consideradas adultas a los 14 años podían tener uno que le enseñaran los clásicos. La siguiente etapa de la educación tenía lugar en el gymnasium o palaestra. En Oriente, las principales materias eran la lengua griega, las obras de Homero, la retórica, la filosofía, la música, el deporte. En cambio, en Occidente se enseñaban además latín en detrimento de la música y el deporte. A los 16 y 17 años había una bifurcación en el camino de los jóvenes que tenían que decidirse por el ejército o por los estudios. El sistema educativo se planteaba en 3 grados. El ludus literarius componía un sistema educativo de 3 niveles de enseñanza. Las escuelas a cargo de un ludi magister, maestro, que impartían la educación elemental, ludis principalis. La escuela a cargo de un ludi grammaticus o gramático, que correspondían a lo denominado actualmente enseñanzas secundarias, era el ludus grammaticus. La escuela a cargo del ludi retor o retórico, establecimientos de educación superior que iniciaban con la retórica y seguían con la enseñanza del derecho y la filosofía, una especie de universidad. Niveles del sistema escolar romano. Vamos a ver aquí esta parte. De pequeños podían tener los niños un maestro en casa, magister, que generalmente era un esclavo o liberto griego, o bien ir a la escuela llevado por un esclavo que le llamaban paedagogus.
que después también les repasaba la lección en la casa. En la primera etapa de la educación, el niño aprendía con un maestro. La disciplina era severa para los niños. Estos jugaban con las letras de madera o marfil y con ellas aprendían a leer y a escribir. La segunda etapa podía ser privada o pública. El profesor era el grammaticus, que enseñaba a entender y comentar los textos literarios. Comentando los textos clásicos, los niños aprendían de todo, aprendían geometría, historia, física, religión, etc. Con el tiempo, la gramática empezaría a hacer también estudios sobre la lengua que hablaban, y la innovación acabaría eliminando el primitivo concepto que era la gramática. La tercera etapa preparaba con la elocuencia al futuro político romano. El profesor era el retor o maestro de oratoria. Quintiliano, por ejemplo, escribió muchas notas pedagógicas de cómo formar el orador. Entre los ejercicios frecuentes estaba la realización de juicios ficticios en los que unos alumnos acusaban y otros defendían. Entonces, hasta aquí fue mi tema. Les agradezco mucho su atención. Espero que le haya gustado mi presentación y será hasta la próxima. Gracias. A través de la tradición oral y escrita.